Muy pero que muy buenos días, les damos la bienvenida a todos los televidentes a esta nueva programación de Punto Clave. Les recordamos también que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como @puntoclave con doble P. Ahí vamos a estar subiendo obviamente todos los programas que estamos haciendo, todos los programas especiales que hemos realizado, además de que en el Instagram estaremos subiendo algunos recortes de estos mismos programas sumados a algún video gracioso que queda obviamente en la grabación de cada edición de Punto Clave. Hoy, como mencionábamos, también tenemos otro programa especial. Esta vez vamos a estar hablando de algo deportivo y que acontece bastante a la ciudad de Mar del Plata. Precisamente vamos a hablar de una hazaña en el básquet marplatense, pero a nivel internacional. Estamos hablando de la obtención del título de Peñarol en la Liga de las Américas, la obtención de la Liga de las Américas en el año 2007, el título que obviamente fue una gran hazaña conseguida por parte de Peñarol, por parte del Mil Rayitas, en la primera edición de lo que era el torneo de la Liga de las Américas, que contaba con los mejores equipos de toda América, América del Norte, Centroamérica, obviamente América del Sur, y dentro de esos representantes estaba el Mil Rayitas, que hoy obviamente mantiene su categoría en la Liga Nacional de Básquet, pero vamos a repasar también lo que era la Liga de las Américas, que hoy en realidad se conoce como Basket Champions League de las Américas. Es el torneo que se creó después de la desaparición del torneo mencionado con anterioridad, que surgió en el 2007, año que, como mencionábamos, el Mil Rayitas salió campeón y surgió a modo de continuación del Campeonato Panamericano de Clubes, con la necesidad de tener un torneo que nuclea a los mejores clubes de toda América, siendo similar a lo que sería la Euroliga. El torneo se desarrolló por 12 años, con cambio de formatos, cambios de sede, y obviamente con varios equipos que han pasado a lo largo de esos 12 años, y el formato del torneo era de 4 grupos, con 4 equipos cada uno, de los cuales pasaban los primeros 2 de cada grupo. Estos se enfrentaban en una serie de cuartos de final, y los ganadores de estos enfrentamientos pasaban al Final Four, el Final Four en el que se enfrentaban los 4 mejores equipos entre sí para definir el campeón de la Liga de las Américas. Como mencionábamos, que en el año 2007 fue Peñarol, y eso es lo que vamos a estar continuando en el programa del día de hoy. Le doy la bienvenida también a Agustín Rillo y vamos a repasar lo que fue el camino del Mil Rayitas en este torneo de la Liga de las Américas. Así es, Sebastián, vamos a hablar del recorrido de Peñarol durante estas Ligas de las Américas, y como mencionaste en el formato, comenzó con la fase de grupos, donde a Peñarol en el grupo D le tocó compartir con Libertad Sunchales de Argentina, Santa Fe, el Uniceu de Brasilia y Liceo Mixto de Chile. Esta misma fase de grupos comenzó el 8 de enero para Peñarol, en donde se enfrentó al conjunto chileno y donde tuvo la particularidad de los 3 partidos de esta fase de grupos de ser local en el Polideportivo. Sí. Comenzó con el pie izquierdo Peñarol, ya que ganó por 95-76, sacándole 19 puntos de diferencia al conjunto chileno. Al siguiente día, el 9 de enero, Peñarol volvería a enfrentarse esta vez contra Libertad Sunchales en un partido que fue más ajustado, pero que ganó por una diferencia de solo 5 puntos, de 69-64 puntos de la visita. Cerraría Peñarol esta fase de grupos el 10 de enero, en donde se enfrentaría al Uniceu, pero con otra contundente victoria, sacando 17 puntos. Peñarol ganaría 84-67 y quedaría con 3 victorias y 0 derrotas en esta primera fase. Pasando como líder de grupo, entonces a la serie de cuartos de final. Líder de grupo, cosechando como 6 puntos y manteniendo 248 puntos a favor y 207 puntos en contra. Sí. Vamos a cerrar con esta fase de grupos, en donde quien acompañó a Peñarol fue Libertad Sunchales con 5 puntos, cosechando 2 victorias y 1 derrota, y ya habiendo quedado eliminados el Uniceu de Brasilia con 4 puntos y Liceo Mixto con 3. Exactamente, eso eran los clasificados en el grupo de Peñarol, con esa obviamente notoriedad de que Peñarol fue el mejor del grupo, ganando cada partido. Exactamente, luego de esto pasaría a los cuartos de final, donde le tocaría enfrentarse al Defensor Sporting de Uruguay,
y donde Peñarol el primer partido tendría que ser visitante por primera vez en este torneo. Comenzaría el 17 de enero, donde Peñarol caería frente al Defensor Sporting allá en Uruguay. Sería por una diferencia mínima de 98 a 95, sí, un partido muy ajustado. Sí, allá Sí, de visitante, digamos. exactamente. 5 días después, el 22, Peñarol volvería a enfrentarse para definir y tendría la obligación de ganar este partido si quería seguir en competencia, donde en el Polideportivo volvió a hacerse fuerte como local y ganaría 98 a 74, sacando 24 puntos de diferencia al conjunto uruguayo. Esta serie, al estar 1-1, tendría que definirse. Nuevamente se definiría en el Polideportivo el 23 de enero, y en donde nuevamente Peñarol se haría fuerte y ganaría 77 a 68, sacando 9 puntos de diferencia. Claro, siendo en los cuartos de final al mejor de tres, empezaba con el pie izquierdo Peñarol, pero como mencionabas vos, en el Polideportivo se hizo fuerte y consiguió el pase a la tan ansiada Final Four. De esta manera jugaría la Final Four en busca de aquel título histórico que terminó consiguiendo. En este Final Four le tocaría competir contra el Soles de Mexicali, el Miami Tropics de Estados Unidos y el Minas Tennis Club de Brasil. En esta serie le tocaría esta vez ser visitante, ya que la sede sería Mexicali, de la Ciudad de México. Este Final Four para Peñarol comenzó el 7 de febrero, donde se enfrentaría a los Miami Tropics y donde comenzaría ganando en este Final Four a los estadounidenses por 94 a 77, sacándole 17 puntos de diferencia. Va a la final de América, 15 segundos final, le quedan 13. Ahí va Anderson de 3, falla el rebote de Jason. Este juega con el Manu con el Tato. Al siguiente día, el 8 de febrero, Peñarol le jugaría al Minas Tennis Club de Brasil, y en donde ganaría 97 a 85, sacando 12 puntos de diferencia. Y de esta manera, con 2 victorias al hilo, Peñarol era uno de los favoritos para ganar el título, pero todavía quedaba un último partido, ¿no? Claro, el último partido contra el equipo mexicano. El último partido contra el Soles de Mexicali, el cual sería el 9 de febrero. El 9 de febrero fue el partido final para Peñarol contra Soles de Mexicali, en un encuentro que ahora lo vamos a estar repasando, pero que definió muchas cosas, pero de la manera que pocos esperaban, porque la definición del campeonato fue más que importante. Bueno, muchísimas gracias, Agustín, por la información, por mantenernos acorde, obviamente, con el tema del recorrido de Peñarol durante este torneo de la Liga de las Américas. Por eso ahora vamos a terminar con lo que pasó en el último partido de este Final Four, y para eso tenemos a Martina Bianchi en el estudio. ¿Cómo estás, Martina? Muy buenos días. Buenos días, Sebastián. Así es como vos venís adelantando. Nos vamos a remontar a aquel 9 de febrero de 2008, situarnos en la ciudad de Mexicali, como fueron mencionando, obviamente en México. Último partido de aquella primera edición de la Liga de las Américas. Como bien repasó Agustín recién, encuentro que enfrentaba por un lado al equipo marplatense Peñarol y por el otro a Soles de México. Sí. El juego tuvo un mejor comienzo para los locales, en especial con los triples de Witt y haciéndose fuerte también obviamente en el tablero con su interno Lewis. Sin embargo, los argentinos siempre se mantuvieron en juego, más que nada con lo que fue la presencia y participación de Tato Rodríguez y Juan Manuel Locatelli, aunque las complicaciones comenzaban a notarse estando 7 puntos abajo. Eso en el primer cuarto. Así es. En el segundo cuarto, sí, Peñarol tuvo un ajuste en el perímetro y con Picarelli al mando del equipo pasó al frente a los 16 minutos de juego. 34-33 marcaba el tablero en ese entonces. ¿Pudo haber marcado una mayor diferencia? Sí, pero lo cierto era que el local seguía haciéndose fuerte y dominando en los rebotes. Es entonces que al descanso largo se fueron ganando 45-41. Ahí pegaditos, bueno, el segundo cuarto, como mencionaste, se fueron al descanso por 4 puntos de diferencia, que es la nada misma y que en una jugada puede empatarse el partido.
Bueno, ¿qué pasó? En el tercer cuarto los marplatenses parecieron haberse dormido un poco en cuanto a defensa y ataque, y en el cierre de este tiempo el local con los triples de Witt y López comenzó a asegurar la victoria que ya se estaba avecinando. Finalmente Peñarol cayó por 84-79 frente a Soles de México, pero de igual manera, pese a la derrota, se consagró campeón de la primera edición de la Liga de las Américas. ¿Y por qué sucedió? Bueno, ¿por qué consiguió el campeonato a pesar de haber perdido el último partido de este Final Four? Así es, el equipo argentino igualó el primer puesto con los mexicanos y el equipo Miami Tropic de los Estados Unidos, pero por tener una mejor diferencia de tantos, más 12 contra menos 4 de los aztecas y menos 9 de los norteamericanos, se quedó con el gran título. Claro, porque si perdía, por ejemplo, por una diferencia de más de 9 tantos, podría haber perdido el campeonato, ¿no es así? Así es. Ahora, si te parece, vamos a ver en pantalla cómo era que el equipo marplatense festejaba el título en los últimos minutos. 16 segundos para ser campeón de América, Peña, y a callar todas las voces que lo dieron por muerto ahora. ¿Qué van a decir? 16 segundos finales. Está ganando México en el tablero, pero Peñarol va con su diferencia. Tiro de Penny de 3, sale. El rebote de Román. Peñarol, campeón de América. Peñarol, campeón de América. Peñarol. Peñarol, campeón de América. Peñarol es el campeón de América. Peñarol conquista el continente. Peñarol es el rey de América. Peñarol, muchas gracias, Peñarol. Ahí veíamos a Peñarol luego del gran triunfo de aquel año 2008, un triunfo que sin dudas enmarcó los comienzos de una gran época para el equipo marplatense. Claro, y que fue el primer título de los dos conseguidos también en esta Liga de las Américas. Así es. Genial, Martina. Bueno, muchísimas gracias por la información, por obviamente explicarnos lo que fue este último partido del Final Four, que terminó con sorpresa, que a pesar de la derrota consiguieron el título tan ansiado de la Liga de las Américas, que era el primer año en el que se desarrollaba este torneo que englobaba a los mejores equipos del continente americano. Nosotros vamos a una pequeña pausa, pero vos quedate que ahora seguimos con más información sobre el 1000 rayitas de aquel año. Volvemos de la pausa y volvemos con más información acerca de ese Peñarol del año 2008 que se consagró campeón de la Liga de las Américas, y estamos ahora en el estudio con Tomás González, que nos va a estar explicando obviamente el plantel de Peñarol que consiguió esta gran hazaña en aquel año, en el comienzo de este torneo intercontinental. Bueno, muy buenos días, Tomás, ¿cómo estás? Buenos días, Sebastián, ¿todo bien y vos? Todo bien, por suerte. Bueno, como mencionábamos, vas a contar acerca del plantel que consiguió esa gran hazaña en aquel año. Sí, es importante recalcar que hay varios equipos que se inscriben en la historia de los clubes por los propios jugadores, ¿no? Vos ya mismo lo decías. Es así como pasó con Peñarol de Mar del Plata en aquel año, bueno, en el campeonato obtenido de la Liga de las Américas 2007-2008, que uno puede revisar los resultados y decir fueron buenos resultados estos obtenidos por Peñarol a lo largo de la competición, pero hay que ir más allá de eso, hay que ir más allá de la planilla, de los jugadores y hacer hincapié en por qué permanecen en la memoria el propio plantel y así como el técnico, incluyendo todo, y los jugadores, porque además de ello hay que resaltar que mismo hay que viajar al corazón de una época, sí, porque ese título marcó lo que es como un punto de partida en la historia del club de Peñarol, ¿no es así? Exactamente, que quedó en la historia, como mencionábamos, este título obtenido, y fue el inicio de una buena etapa para el equipo Mil Rayitas, para el equipo marplatense. Sí, así es. ¿Cuál fue el secreto para obtener el título?
En primero, una ecuación poco habitual que se caracteriza por talento, temple y un entrenador que supo moldear un colectivo, un equipo colectivo ganador. Eso ya vamos a estar hablando mucho más del propio entrenador Sergio Santos Hernández, o Sergio Oveja Hernández, como quieran llamarlo, como es conocido, ¿no? Es así. Ya que él mismo ya era una referencia del básquet nacional, pero con ese grupo empezó a esculpir una dinastía en sí. ¿Quién fue el héroe del plantel? Ya que lo mencionabas al principio, cuando dabas la introducción, Quincy Wadley, escolta estadounidense, fue elegido el jugador más valioso del Final Four, Claro. y con 28 puntos ante Soles, incluida una ráfaga de triples y una efectividad quirúrgica en libres, 12 de 15, se ganó ese reconocimiento que mencionábamos, que tuvo un paso breve, ¿no es así?, por el club Minrayitas, pero que dejó un legado muy importante dentro del plantel, dentro de la propia institución del equipo marplatense, ¿no? Claro, obviamente el desempeño del estadounidense también en el equipo marplatense le sirvió como trampolín en su carrera para, bueno, obviamente pasar por grandes equipos del mundo del básquet, y como mencionabas vos, fue el MVP del torneo, el MVP Sí. de la Liga de las Américas en su primer año que se desarrollaba. Sí, y él no estaba solo, Sebas, porque estaba acompañado de jugadores tanto como Tato Rodríguez, símbolo de identidad, Román González con su presencia dominante en lo que es la pintura, Locatelli, Jason Osborne, Lucas Picarelli, entre muchísimos otros que fueron importantes para la conquista de este tan ansiado torneo y buscado Sí. por Peñarol, ¿no Claro. es así? Y también empezaba a aparecer la figura que en un futuro sería importante de un joven Facundo Campazzo, ¿no es así? Sí, un joven Facundo Campazzo de tan solo 16 años de edad. Sí. El propio futbolista que, bueno, después, aparte de aparecer en instancias cortas, después tuvo una historia completamente admirable respecto a su juego, ¿no? A lo largo de su trayecto en varios clubes. Y que obviamente es el referente de no solo de Peñarol, sino de otros grandes equipos a lo largo del mundo. Facundo Campazzo, que en ese torneo, a pesar de no estar presente con mayor participación en los juegos, mostraba obviamente el desparpajo y la inteligencia que lo caracteriza a Facundo Campazzo, el jugador argentino. Sí, así es. Sebas, si querés, ahora mencionamos, obviamente vamos a estar analizando, viendo todas las imágenes de cada uno de estos jugadores importantes para la conquista del título. ¿Y qué es de la vida de los jugadores que mencionamos? Bueno, Leonardo Gutiérrez, alguna de su historia después de lo que fue la conquista de este título. Tras retirarse como jugador, Gutiérrez continuó su legado como director técnico en el básquet, como justamente decíamos entrenador, transmitiendo su vasta experiencia a nuevas generaciones, y posteriormente Quincy Wadley, el MVP estadounidense, el MVP del Final Four, Sí. después de su paso por Peñarol, Wadley continuó su carrera en diversas ligas internacionales, aunque actualmente no se encuentra en lo que es un equipo de la élite, ¿no? del básquetbol, pero sí, lo cierto es que los jugadores que nombramos han marcado, han dejado un legado muy importante, lo que es el club Minrayitas, y el título no es solo un título, sino que va más allá, como decíamos, más allá, no importa, sin importar el plantel y el DT y demás, pero es una conquista que simbolizó algo más que un título. Exactamente, muchísimas gracias Tomás por la información, bueno, acerca de lo que fue un poco cómo estaba conformado el plantel de Peñarol en aquel año 2008 en la obtención del tan ansiado título que, como mencionábamos reiteradas veces, marcó el inicio de un gran legado para Peñarol también. Volvemos de la pequeña pausa y vamos a hacer
un perfil de quien ya mencionamos en reiteradas ocasiones y hablamos de Sergio Hernández, el DT de Peñarol en aquel año, y para eso tenemos a Tomás González de vuelta que nos va a estar explicando obviamente el perfil, nos va a hacer el perfil del entrenador histórico para Peñarol. Sí, así es, Sebastián, ya lo definías con unas palabras, histórico, al director técnico de aquel entonces del Peñarol 2007-2008, que tuvo su mejor paso a nivel clubes por el club justamente Mil Rayitas, el equipo marplatense. ¿Quién es? Vamos a empezar haciendo un punteo breve. ¿Quién es Sergio Santos Hernández? Sergio Oveja, como le dicen Hernández, un entrenador de baloncesto nacido en Bahía Blanca, que sabe lo que es ser campeón, que sabe lo que es ser protagonista y que sabe estar allá en lo más alto, en lo más arriba, con la conquista de todo tipo de títulos, ¿no es así? Títulos como, por ejemplo, además de la Liga de las Américas, ¿cuáles? Bueno, por ejemplo, con el club de precisamente Estudiantes de Olavarría, que en donde estuvo durante 2000 y 2001, obtuvo sus primeros títulos internacionales. Con lo que es Boca Juniors también dejó una seguidilla de títulos importantes que precisamente fueron durante su paso por Boca Juniors 2003-2004, campeonatos sudamericanos de clubes campeones, torneo top 4 y Copa Argentina precisamente, y después ya el resto con Peñarol, que llegó después de su paso por Boca Juniors allá en junio de 2007, y esto es un dato importante, que lo hizo bajo la nueva posibilidad de ser el técnico de la selección argentina. O sea, se convertía en aquel técnico que trabajaba part-time, es decir, dirigía a la selección argentina y después posteriormente, estamos hablando de 2007, dirigía a un club, y en este caso era el equipo marplatense, Peñarol. Claro, venía Peñarol con la posibilidad de dirigir a la selección argentina, pero finalmente llegó a Mar del Plata. Sí, después en el equipo Mil Rayita participó en 5 torneos durante la temporada 2007-2008 y logró el primer puesto en la Liga de las Américas, ¿no? Bueno, importante, muy importante ese título. Después Oveja, como es conocido, no es así. No encontré información de por qué se lo llama así, pero cuando lo presentaron con Flamengo, dijeron que lo decían para caracterizarlo de una forma más como una persona tierna, Claro. como... Bueno, cariñosa respecto a su apodo. Pero bueno, un dato ahí para dejar al aire. Pero después Oveja, como es conocido, desde 2007, que es el primer entrenador argentino en ganar todos los campeonatos posibles, tanto a nivel clubes, tanto a nivel nacionales como continentales. El bahiense, con ya actualmente 61 años, próximos a cumplir los 62, el 1 de noviembre de este año, obviamente dejó un legado significativo en el equipo marplatense, con un plantel consolidado como una fuerza en el básquetbol argentino, con jugadores sumamente potenciados y desarrollados que hacían caracterizar a Peñarol en aquel momento como un equipo atractivo y efectivo, ¿no es así? Sí, vistoso obviamente no solo para los hinchas, sino para obviamente los simpatizantes que les gusta el básquet. Sí, exactamente. Y por último, hay que hacer hincapié en que en el estilo, en su propio estilo de juego de quien es Sergio Santos Hernández, basado en la planificación estratégica y la preparación del equipo, que fue clave para todas las conquistas que tuvo en lo que fue el equipo marplatense, ¿no? Claro. En definitiva, un técnico que no solo logró grandes hazañas como entrenador de Peñarol, sino que también dejó un impacto significativo en la historia del básquetbol argentino, tanto a nivel clubes como con la selección nacional. Entonces, si podemos definir el perfil de Sergio El Oveja Hernández, podemos mencionarlo como un entrenador ganador. Sí, ganador, que sabe estar allí en la élite del básquetbol. Este será, bueno, un poco breve el perfil del entrenador que salió campeón con Peñarol en aquel año 2008. Muchísimas gracias, Tomás. ¿Te quedó algún datito para agregar?
Por ahora no, pero conforme vayan surgiendo, en este caso de por qué le dicen oveja a Sergio Santos Hernández, vamos a informarle a los televidentes. Obviamente también le damos esa posibilidad a los televidentes de ir buscando lo que sería el apodo del entrenador campeón con Peñarol. Nosotros vamos a una pausa, pero ya volvemos con más. Volvemos a hablar de Peñarol, pero ahora vamos a pasar al lado de los hinchas y cómo lo vivió la ciudad a ese tan ansiado título de la Liga de las Américas de aquel año. Para eso tenemos de nuevo a Martina Bianchi, que nos va a contar obviamente las vivencias de no solo los hinchas, como mencionábamos, sino de los marplatenses en sí. Sí, para muchos pensar en Peñarol es pensar en cierta manera en esa icónica esquina de Garay y Santiago del Estero, la sede del Club Peñarol. Lo cierto es que al mismo tiempo que unos cuantos hinchas mil rayita copaban México, otros cientos de fanáticos ese mismo 9 de febrero se encontraban en el Américo Gutiérrez, el anterior gimnasio del club que, por obvias cuestiones del paso del tiempo, sufrió sus refacciones y remodelaciones. Si te parece, vamos a ver ahora en pantalla una imagen de cómo era que se vivía en ese entonces el gran partido final. Bien, ahí Sebastián, como te mencionaba, veíamos toda esa gente que se juntó en el Américo Gutiérrez para vivir ese partido tan especial de la final de la Liga de las Américas. Obviamente que con el resultado final que le terminó dando la consagración al club marplatense, el equipo y los fanáticos en la puerta de la sede del club comenzaron a multiplicarse para festejar entonces esa consagración. Cuando el plantel llegó a la ciudad, una caravana lo acompañó por todo el recorrido hasta llegar a la municipalidad de General Pueyrredón, en donde se dieron los festejos más grandes, que obviamente el plantel fue acompañado por todos esos hinchas que tenían la misma ilusión. Claro, un plantel que había conseguido un gran hito, obviamente, con este título en la historia de Peñarol. Y la manera de reflejarlo también con el hincha es festejando con él mismo, como mencionabas vos, ahí obviamente en el Palacio Municipal. Sí, vamos a ver ahora unas imágenes de archivos de los que fueron esos festejos. Ahí veíamos la llegada de Peñarol a la ciudad tras lo que fue la consagración en el exterior y también todo lo que fueron los festejos acá en Mar del Plata y, como mencionábamos, en la municipalidad de General Pueyrredón, acompañados de cientos de hinchas que festejaban este triunfo al igual que todo el plantel. Sí, más que efusivos, emocionados los hinchas, y no solo los hinchas, sino también los jugadores, teniendo en cuenta la cantidad de gente que los había estado esperando y recibiendo y acompañando en esa caravana de festejo del título de la Liga de las Américas. Sí, así es. También el club, que fue, como bien mencionábamos en el inicio, tuvo esa presencia de los hinchas que se juntaron a ver ese partido tan especial, mientras que otros tantos acompañaban al equipo desde México más cerquita. Claro, obviamente que esos festejos también se hicieron presentes allá en la Ciudad de México, obviamente más que lejos para obviamente los hinchas marplatenses, pero que de igual manera se hicieron presentes para alentar al equipo en aquel último partido que, como mencionábamos anteriormente, a pesar de terminar con un resultado negativo, fue igualmente
bastó para ser también el campeón de la Liga de las Américas. Sí, lo que mencionábamos durante todo el programa, un título que marcó el inicio de una gran época para el club marplatense. Exactamente, como mencionabas vos, no fue el primer y único título, sino que fue el primero de los dos conseguidos por parte de Peñarol, el del torneo obviamente de la Liga de las Américas. Con esto llegamos al final del programa del día de hoy, programa especial en base a aquella hazaña conseguida en el 2008 por el Mil Rayitas, el equipo marplatense que supo representarnos a nivel internacional enfrentándose a grandes equipos, obviamente no solo del continente, no solo de la parte sur del continente americano, sino con equipos, por ejemplo, estadounidenses, que generalmente son los más fuertes. Bueno, les agradecemos a todos los televidentes por acompañarnos en este programa. Les recordamos que nos pueden encontrar en las redes sociales como @puntoclave con doble P. Allí nos pueden estar mensajeando y obviamente preguntando acerca, por ejemplo, de una de las incógnitas que dejó el programa, del por qué el apodo del Oveja Hernández. Ya tenemos el por qué el apodo del Oveja Hernández, Tomás. Ya tenemos el apodo del Oveja Hernández y es por el pelo que Sí. tiene, que viste que al ser similar a lo que es el lana. pelo, la lana de la oveja, es por esa razón por la que le dicen el Oveja Hernández. Bueno, el por qué el apodo se hizo esperar y ahora sí ya lo saben, obviamente todos los televidentes. Los volvemos a invitar igualmente a que nos escriban a las redes sociales de Punto Clave. Nos volvemos a encontrar en el próximo programa. Muchísimas gracias.